Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en un día domingo más, donde adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor y donde también oímos la palabra del Señor. Dios sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes, los que ya están conectados, los que se conectarán más tarde. Dios les bendiga de igual forma, bendiga sus vidas y sea Él complaciendo en la voluntad en su corazón y Dios sea prosperándoles en todo. Para mí es una bendición poder estar compartiendo con ustedes una vez más el Sermón del Monte. Ya finalizamos con el capítulo 5 de Mateo, donde el Señor nos hablaba de muchas cosas que fueron muy importantes para nuestra vida, que nos hizo crecer, como también debemos tener claro que este sermón termina en el capítulo 7 y hoy vamos a ver y vamos a comenzar viendo el capítulo 6, donde aprendíamos en el capítulo 5 cuando Jesucristo se sentó, esa actitud de sentarse para los judíos de la época era el rabí, era el maestro, tomaba esa expresión de tomar asiento que representaba que lo que él les iba a comunicar era algo muy importante que no podía pasarse por alto lo que él iba a comunicarle a aquellas personas. Y cuando veíamos nosotros el capítulo 5 hace semanas anteriores, podíamos ver lo maravilloso que Jesucristo manifiesta de aquellas bienaventuranzas donde había una multitud que le seguía, una multitud que se agolpó, una multitud que estuvo en aquel monte escuchando las enseñanzas, atentos a oír lo que el maestro, lo que aquel rabí nuevo que estaba apareciendo para la época quería decir y enseñar. Y nos sorprendieron muchas cosas. De hecho, cuando comienza Jesucristo, comienza con algo que no es común para la época, que comienza enseñando sobre las bienaventuranzas, lo dichoso, lo feliz, gozoso que debe sentirse aquel verdadero seguidor de Cristo, aquel talmudín en hebreo y discípulo en griego, más que un simple alumno, un imitador de Cristo, un imitador de aquel maestro, lo que Jesucristo les quería enseñar, transmitir a aquellas personas, lo que nosotros debiéramos ser, más que un simple alumno, más que un simple seguidor, es ser un imitador de Jesucristo en todo momento. Y eso es importante y eso es algo que nosotros debemos rescatar y nosotros debemos cada día intentar de imitar a Jesucristo en su actuar, en su andar, en su hacer cada día, nosotros debiéramos tener más de Cristo y menos de nosotros cada día más. También aprendimos uno de los verdaderos propósitos que cada uno de nosotros tenemos cuando llegamos al versículo 16 y nos, 14 al 16, cuando veíamos que lo que componía la sal, lo que era la sal en la época, de lo que quería decir que debía mantener la sal y ser luz del mundo, donde nuestras acciones, nuestras obras debieran siempre glorificar a nuestro Dios. Y nos hacía reflexionar un poco en que si realmente nosotros estamos haciendo aquellas cosas, si nosotros estamos siendo luz para este mundo. Donde también después pudimos ver cuando muchos pensaban que Jesucristo venía a abolir la ley, Él dijo, no, yo vengo a cumplirla y nos enseñó algunos ejemplos maravillosos de lo que era realmente esta ley, de cómo podía darse esta ley, de cómo podía interpretarse esta ley, más que la tradición que oral que los fariseos y los escribas tenían, más que aquellas escuelas rabínicas que aprendimos como la de Shammai, la de Hillel, donde aprendíamos que eran las más importantes, pero Jesucristo se estaba levantando por encima de aquellas escuelas rabínicas para dar una verdadera interpretación de la ley, una verdadera interpretación de la época. Nos habló de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza y por sobre todas las cosas concluyó amándonos, hablándonos sobre el amor al prójimo. Y no era ese amor filial, ese amor héroe, ese amor en el cual nosotros a veces pensábamos que era, sino que era ese amor ágape que hay que tenerle al prójimo, que era por encima de todas nuestras circunstancias, por encima de nosotros mismos, nosotros debiéramos tener ese amor hacia aquellas personas. Y les invito a leer el capítulo 6, cómo comienzan los primeros 4 versículos de este capítulo, para que ya nos introduzcamos, Señor, a la palabra que el Señor nos tiene para este día.
Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él dé gracia, sabiduría para poder exhortar esta palabra y que podamos aprender a través de ella qué es realmente lo que Jesucristo quiso decir en aquel tiempo, que aún en este tiempo de nosotros debemos conservarlo y poder aprender de ello. Oramos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Tú nos das la oportunidad de poder estar escuchando, de poder estar en este momento, poder tomar atención, a lo mejor dejar algunas de las cosas que estamos haciendo para oír tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, tener aquellos oídos, Señor, abiertos, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poderla atesorar en nuestros corazones, para que tú la esculpas en nuestras vidas, bendito Dios, con ese cincel, bendito Dios, para poder que quede grabada en nuestras vidas, bendito Dios, y poder realizar aquellas cosas que tú nos pides a través de esta palabra, como también sacar aquellas cosas que a lo mejor tenemos arraigadas por el crecimiento, por la enseñanza, a lo mejor por la sociedad que a veces, Señor, nos queremos parecer a ellos, o porque queremos tomar algunas cosas de ellos, Señor, que nos parecen bien para nuestra vida, pero que tú descubres que son malas para nosotros, bendito Dios. Por eso queremos que tú seas en esta hora enseñando a nuestras vidas. Señor, te cedo este lugar para que tú tomes, Señor, dominio y control de todo. Toma dominio y control de mis pensamientos, de lo que haya podido estudiar para poder manifestar, para poder decir, que seas tú, Señor, enseñándonos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad, Señor, y también reconforta el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Si hay alguno que tenga tristeza, esté pasando alguna dificultad, seas tú alentándolo también a través de la palabra, Señor. Te damos gracias en esta hora. A lo mejor hay un corazón dolido por alguna cosa que le habrá pasado, bendito Dios, pero que seas tú en tu palabra, Señor, restaurando nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 6 continúa con la exposición de la vida práctica implicada en el discipulado cristiano. En la primera parte del capítulo 6, Jesús presenta 3 prácticas religiosas que eran normales, eran comunes y que debían darse. Cuando Jesucristo habla, cuando pues des limosna, como también cuando hagan oraciones o cuando hagan ayunas, esa es una práctica normal que tenía el pueblo de Israel. No era cuando pues es... Quiere decir que es una costumbre que ellos realizaban constantemente. No era algo aislado del pueblo judío, no era algo aislado que no se debiera hacer, como en nosotros tampoco debe ser aislado. Cuando yo sienta, cuando yo piense, no, esa es una costumbre que usted y yo debiéramos tener. Por eso dice, cuando pues des limosna, cuando oren o cuando ayunen, eso es lo que quiere decir aquella palabra. Es una palabra que se repite en este capítulo 6 y es algo que nosotros debiéramos tener claro, debiéramos guardarlo en nuestros corazones, debiéramos tener permanentemente, debiéramos estar en estas prácticas que Jesucristo nos menciona. Son unas prácticas religiosas que algunos las elevaron a algo tan importante y que la elevaron a veces mucho más por encima de otras cosas. El propósito de esta sección es el de señalar la importancia del motivo correcto en prácticas de piedad para poder obtener el favor de Dios. En cada caso señala primero el motivo inaceptable a Dios, ser visto por los hombres, y luego la manera y el motivo aceptable que Dios quiere. Y de esa forma vamos a ir desarrollando este mensaje. Para los judíos había 3 grandes obras cardinales en la vida religiosa.
tres grandes pilares sobre los que se asentaba una vida buena. Era la limosna, era la oración y era el ayuno. Jesús no lo habría discutido ni por un momento. Lo que le desazonaba era que tan a menudo en la vida humana las cosas más auténticas se hacen por motivos falsos. Y esa es una realidad. A veces hay cosas tan buenas que uno quiere hacer, pero los motivos por los cuales se realizan no son los correctos. Y Jesucristo quiere enseñar a través de estas prácticas que realizaba, o estas tres llamados de atención que hace Jesucristo tanto en la limosna, en la oración y el ayuno, que los motivos deben ser muy diferentes a los que el hombre o normalmente nosotros tenemos, o los que tenían en la época los fariseos de aquel tiempo. Lo que parece extraño es que tres grandes buenas obras cardinales se presten tan fácilmente a los motivos erróneos. Jesús advertía que cuando estas cosas se hacen con la única intención de dar gloria a la persona, pierde con mucho la parte más importante de su valor. Cuando estas personas querían darse la gloria hacia ellos, o tú buscas o realizas algo para que te honren a ti, para que te den gloria a ti, pierde todo el valor o el verdadero valor que realmente tienen que tener aquellas cosas. Ahora Jesús habla de los tres ejercicios especialmente apreciados de la práctica religiosa, como la limosna, la oración, el ayuno. En ellos pueden expresar la verdadera adoración de Dios y la verdadera justicia, si se hacen con el espíritu adecuado. Pero también puede suceder lo contrario, si se convierten en formas puramente externas o tal vez sirven al egoísmo del hombre. Jesús descubre la conducta hipócrita y señala con claras palabras el camino certero. En el verso 1 dice: tener cuidado de no hacer vuestras buenas obras delante de la gente para que os vean. De lo contrario, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Detrás de las obras piadosas se oculta un sentimiento que busca el propio yo. Este sentimiento, en vez de buscar la aprobación de Dios, busca la alabanza de los hombres. En vez de esperar la recompensa solo de Dios, guarda la recompensa de los hombres. Otra acotación que debemos tener claro aquí es que ningún acto es bueno o malo en sí. Lo que determina si un hecho es bueno o malo es la intención, motivo y el contexto. Abel y Caín presentaron ofrendas a Dios y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero miró con desagrado, o no miró con agrado la ofrenda de Caín. A Caín y su ofrenda. ¿En qué consistía la diferencia? Algunos opinan que fue la diferencia en la clase de ofrenda. Caín del fruto de la tierra y Abel de las ovejas. Pero en Hebreos 11:4 nos dice realmente cuál fue uno de los motivos. Dice que la diferencia fue la actitud de fe de Abel, una motivación más pura. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. De la misma manera, las tres prácticas de piedad tendrán el agrado de Dios solamente si se realizan con el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo para dar limosna? ¿Cuál es el motivo para orar? ¿Cuál es el motivo de ayunar? Si sobresalir sobre los demás o realmente una motivación correcta y buena. Esta de dar limosna, de orar o de, en este caso, de ayunar, no era mala en sí. No era malo lo que los fariseos o los escribas estaban llamando a hacer. Era excelentemente bueno. No era malo que diesen limosna, sino que la motivación por la que lo hacían era lo incorrecto. Y es lo que Jesucristo nos quiere aclarar. Por eso comienza diciendo guardaos. En el griego es proseco, que quiere decir oír, servir, escuchar, atender, estar atento, prestar atención. Es un llamado de alerta ante el peligro de cometer una grave falta. Significa esencialmente lo mismo que cuando decimos a nuestros hijos, ojo, tocándonos la punta del dedo índice en la mejilla debajo del ojo, diciendo, ojo, tengan cuidado, precaución. Cuando nosotros damos a entender, cuando nosotros explicamos de esa forma, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, le decimos a alguna persona, cuidado, te estoy mirando, te estoy observando, más de alguna vez nosotros hemos tenido esa expresión. Y es la forma que quiere decir ese guardado. Tengan cuidado, pueden estar en peligro, vayan con un ojo abierto. Y le está diciendo de esa forma en la que Jesucristo comienza diciendo, guardaos, tengan cuidado.
La construcción en griego tiene un adverbio de negación, de no hacer vuestra justicia, que no se traduce porque en castellano se entiende que la exclamación guardado está tomando aquella atención que debiera decir. El término justicia, de acuerdo con al contexto, significa piedad o práctica religiosa y es esencialmente el sinónimo de obras de misericordia. Claramente el énfasis de la corrección o advertir recae sobre el motivo de las prácticas religiosas que debieran estar haciendo para ser visto por ellos. El deseo afanoso de obtener la atención, aprobación y aplauso de otros es una tentación constante para los seres humanos y especialmente para nosotros los líderes en muchas ocasiones. Por eso Jesucristo dice, guardaos, tengan cuidado. Y es algo que tú y yo debiéramos hacer. Cada vez que realicemos algo, cada vez que hagamos algo, que nuestras intenciones sean siempre de glorificar, de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús les dice, guardaos, tengan cuidado de hacer aquellas cosas, de hacer lo que la justicia, aquella limosna o aquella misericordia que querían hacer, que la hagan de una buena manera, de una buena forma, con una muy buena intención, no con la que los hombres normalmente hacemos a veces las cosas, que es solamente para ser visto, es solamente para que me agradezcan, es solamente para que digan, oh, qué bien lo hace este hermano, o qué bien lo hace aquella hermana, qué bueno cómo trabaja este hermano, qué bueno este pastor, qué buena esta pastora. No, que no sea esa intención de ser alabado por los hombres, sino que sea al contrario, que nuestra intención siempre sea el querer agradar al Dios Todopoderoso. No es necesariamente malo desear tener la atención y aprobación de los semejantes, siempre y cuando ese deseo esté claramente subordinado al deseo de tener la atención y aprobación de Dios. El que siempre debe aprobarnos es Dios. Pablo dice que nosotros debemos presentarnos como obrero aprobado ante Dios. Ante los hombres nosotros podríamos recibir mucha gloria, muchos aplausos, muchas gracias, pero nuestro ser, nuestra persona siempre debe estar pensando en recibir aquella aprobación del Dios Todopoderoso. Es más importante lo que diga Dios de nosotros que lo que puedan decir incluso a muchas personas de nosotros. Nosotros trabajamos, actuamos, nos movemos, realizamos cosas solamente para que los que están a nuestro alrededor hablen bien de nosotros. Hemos perdido el objetivo principal de lo que es servir realmente a Dios. Nosotros, cada una de las cosas que podamos realizar siempre debe ser para agradar a este Dios maravilloso. Jesús mismo insinúa este principio en el versículo 16 del capítulo 5. La consecuencia de buscar afanosamente la aprobación de otros es perder la aprobación de Dios. El término recompensa, miston, en griego se refiere a la recompensa que Dios tiene reservada en los cielos para cada uno de nosotros. El verso 2, por tanto, cuando vayas a dar una limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para recibir el aplauso de los hombres, o lo aseguro, ya están pagados. Cuando vayas a dar una limosna, cuando hagas misericordia, que no sepa tu izquierda lo que tu derecha hace, para que tu limosna, para que tu misericordia quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te dará recompensa. Para los judíos el dar limosna era el más sagrado de todos los deberes religiosos. Hasta qué punto era sagrado se ve por el hecho de que los judíos usaban la misma palabra tanto para justicia como para limosna. El dar limosna y el ser justo eran una y la misma cosa. El dar limosna era ganar méritos a la vista de Dios y era hasta ganar la propiciación y el perdón de pecados pasados. En Tobías 12:8 dice, es mejor dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Mire lo que pensaba Tobías. Había un rabino... un dicho rabino que decía que mayor es el que da limosna que el que ofrece todos los sacrificios. La limosna está a la cabeza en el catálogo de las buenas obras que los judíos realizaban. Así es que era natural e inevitable el que una persona que quisiera ser buena se concentrara en dar limosna. La enseñanza más elevada de los rabinos era exactamente la misma que la de Jesús. También ellos prohibían dar limosna ostentosamente. El que da limosna en secreto, decían, es mayor que Moisés. El dar limosnas
que salva de la muerte es cuando el recipiente no sabe de quién lo recibe y cuando el dador no sabe a quién lo da. Había una costumbre especialmente que es encantadora, conectada con el templo de Jerusalén, porque ¿qué sucedía? ¿Qué había en Jerusalén? ¿O qué había en el templo de Jerusalén? En el templo había una habitación que se llamaba la cámara del silencio. Los que querían hacer expiación por algún pecado ponían dinero allí, y personas pobres de buena familia que habían venido a menos en el mundo recibían allí ayuda de estas contribuciones. Pero como en tantas otras cosas, las prácticas que quedaban muy por debajo del precepto, demasiado a menudo el dador daba de forma que todo el mundo pudiera ver lo que daba, y daba mucho más para glorificarse a sí mismo que para ayudar a otros. Durante los cultos de las sinagogas hacían ofrendas para los pobres, y había algunos que cuidaban muy bien de que otros lo vieran lo que él daba. No sé si en alguna oportunidad a lo mejor le pasó en la iglesia, o a lo mejor había un hermano que tenía este tipo de prácticas a veces, y mostraba cuando pasábamos a ofrendar, o cuando sacaba su billetera y sacaba y mostraba que le estaba dando 1.000 pesos, 2.000 pesos, o 10.000 o 20.000 pesos, como que para que todos vieran lo que ellos daban. Y en el tiempo de Jesucristo de hecho cuando le recrimina a los ricos y dice: los ricos dan de aquellos que les sobra, y ellos publicaban y decían lo que daban y mostraban, pero dice que pasó una viuda que dio lo único que tenía, que eran 2 blancas. No era una excepcional ofrenda la que ella dio, pero era lo que ella tenía, lo que ella ni siquiera dijo: yo voy a dar. Me imagino la vergüenza con la que ella pasó a ofrendar a ese lugar. Porque es tan cierto cuando uno hace una ofrenda de corazón sin pensar lo que va a entregar o dar, lo hace con: Señor, esto es lo que puedo darte, esto es lo único que tengo para darte. Y esa debe haber sido la expresión de aquella viuda que pasó y dio esas 2 blancas, mientras otros daban, mostraban, decir: yo voy a pasar con el sobre más grande. O cuando dicen, y se ve lamentablemente en aquellos que utilizan las iglesias para poder decir: necesito 10 soldados de 100.000 pesos que se levanten, y se levanta, yo doy así como que. Pero aquellos que lo hacen en silencio: yo no quise pararme, pero aquí están. Es maravilloso que hayan personas que no quieran publicar, que no quieran ser reconocidas. Nosotros teníamos una hermana que en silencio, en una oportunidad llegó: mi pastor, tome un sobre porque quiero que para la iglesia, para darlo. Y ella, sin ninguna intención de que uno dijera: tal hermana, no, sino que solamente que Dios estaba en lo oculto, podía recompensar a aquella hermana que dio esa ofrenda en su oportunidad. Y eso es maravilloso. Eso es poder comprender que nada de lo que nosotros podamos hacer en la casa del Señor hacia Dios o hacia alguna persona no merece, tendrá recompensa que la que Dios quiera darnos a nosotros. Y sucedía esto. J.J. Wettstein cita una costumbre oriental de los tiempos antiguos. En Oriente el agua es tan escasa que algunas veces había que comprarla. Cuando una persona quería hacer una buena obra y traer bendición sobre su familia, se dirigía al aguador y en voz bien alta le encargaba: dale un trago a los sedientos. El aguador llenaba el pellejo, e iba al mercado. Cuando hablamos del pellejo, hablamos del odre. Y iba al mercado: oh sedientos, y comenzaba diciendo: oh sedientos, gritaba: venid a beber de gracia. Y el generoso estaba a su lado y decía: bendíceme, porque soy yo el que te ofrezco este trago. Esa es precisamente la clase de cosas que Jesús condenaba. Eso era lo que Jesucristo no quería decir que el pueblo de Israel hiciera. No quería que los fariseos o aquellos ricos que ofrendaban o querían bendecir a aquel mendigo o aquella limosna que daban, no querían que publicaran de quién era. Cuando este hombre que estaba pidiendo limosna a la puerta de la hermosa, cuando va a Pedro y Juan y le dicen: no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús,
levántate. Este hombre a lo mejor y se levanta y hace Jesucristo un milagro a través de estos hombres. No era para que este hombre alabara a Juan y Pedro, sino que la gloria era para Dios. Y este hombre empezó a glorificar a Dios por ese milagro. Entró gritando, saltando la obra que había hecho Jesucristo en su vida. Y eso es importante. Cada cosa que tú y yo podamos realizar siempre debe ser para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les llama hipócrita a los que hacen tales cosas, a los que se abanderan, los que toman y piden la recompensa, les llama hipócrita. La palabra hipócrites quiere decir actor en griego. Esta clase de gente son realmente farsantes que hacen su papel para que los aplaudan. ¿Sí? Y de ahí saca la palabra, o Jesucristo dice, estos son hipócritas, estos son actores, estos son aquellos hombres que son falsos, que no son verdaderos. Imagínense la expresión que Jesucristo ocupa en aquellos hombres y mujeres que buscan aquellas recompensas que les aplaudan. Les dice, son hipócritas, son unos falsos. Los actores, y usted puede verlo de la teleserie, hacen un papel en la teleserie, pero no es su vida personal, no son ellos realmente. Ellos son unos hipócritas a la traducción en griego, lo que significa esta palabra hipócrita. Son actores. Y ahí viene el tiempo de Jesucristo, aquellas comedias, aquellos dramas que hacían aquellos hombres que hacían actuaciones y presentaban y se disfrazaban de una forma y se disfrazaban de otra forma, pero era solamente una actuación, eran hipócritas. Y asimismo Jesucristo le llama a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquellos hombres que muchas veces buscamos los aplausos de los hombres, buscamos la gratitud de los hombres, buscamos la recompensa del mundo por encima de la recompensa de Dios. Nosotros nos convertimos en unos hipócritas, nos convertimos en aquellos actores falsos de una falsa humildad, de una falsa gratitud, de una falsa ayuda solamente para recibir los aplausos. Por eso Jesucristo dice, sí, ya recibieron los aplausos, ya recibieron la recompensa, pero no recibieron la recompensa mayor, que es la que Dios quería darles. Y en eso nosotros debemos tener cuidado, en eso nosotros debemos aprender que cada vez que tú des algo, no sea para tocar campana, no sea para que te aplaudan los demás, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, te recompensará. El que da limosna no se exonera de una apremiante obligación social con un parco donativo. Antes bien sabe que sus propios bienes solo le han sido confiados y que no le han sido dados en plena propiedad. El necesitado y el pobre son miembros de la comunidad exactamente igual que él y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. La solicitud por los pobres es piedra de toque para una adecuada orientación social. Así lo han declarado infatigablemente los profetas a sus conciudadanos. Si hay algo que Jesucristo, hay algo que Dios dio en el Antiguo Testamento, en la ley, era ayudar a los pobres. El pueblo de Israel tenía que ayudar a los pobres. Lo que debían hacer aquellos sacerdotes que dirigían en su tiempo al pueblo era ayudar a los pobres, era ayudar a las viudas, era ayudar al desvalido. En el tiempo de que aparecieron los reyes, también debía ayudarse a los pobres. Los judíos sabían que debían ayudar. De hecho, dice la Escritura que llegaba incluso el tiempo del jubileo, cuando aquellos que habían sido comprados como esclavos tenían que darle la libertad, a no ser que el mismo esclavo se quisiera quedar con su amo y quisiera no tener aquella libertad, y tenían que ahora darle la oreja para poder decir, este es esclavo de tal persona o de tal dueño que por amor él se quiso quedar al cuidado o quiso seguir siendo esclavo de su amo. Pero cuando no era así, ellos tenían que devolverle sus cosas, lo que no ocurre hoy en día. Si hay algo de lo que menos se preocupa a veces uno mismo, es de aquellos pobres, de aquellos que están pasando necesidad, de aquellos que lamentablemente muchas personas han utilizado, y lo digo que lamentablemente muchas personas se han utilizado malamente aquellas situaciones de necesidad para abusar, para hacer cosas que no corresponden. En una ocasión, cuando estaba en Santiago, había una niña que la mandaban a pedir dinero sus padres,
Entonces abusaban de eso. Entonces uno lógicamente al ver una niña uno le daba. En una oportunidad yo me acerqué a una niña, le dije que justo había un supermercado, fuimos a comprar, le compré yogur, le compré pancito para que llevara a su casa, todo ese tipo de cosas. Y ella me dice, no, es que si no me da plata me van a pegar. Entonces dónde estaba la esta. Es decir, la intención era la plata. Era, de hecho, en una oportunidad llegó una persona a la casa y le dice a mi esposa que necesitaba pañales y nosotros le compramos pañales y no quería los pañales, quería la plata de los pañales. Entonces, lamentablemente esas situaciones a uno lo van enfriando o le hacen no poder hacer misericordia con aquellos que realmente tienen necesidad y cuántos casos hemos visto en la televisión. Pero tú y yo, apenas sepamos de alguien que tiene necesidad, debemos dar sin esperar nada a cambio. Cuando los seres humanos, cuando nosotros damos limosna por amor a Dios, no quedamos exentos de los peligros. Precisamente Precisamente entonces esto está al acecho del peligro del egoísmo. Jesús tiene ante su vista personas que se jactan y hacían alarde de su gesto, publican en voz alta el importe del dinero o el valor de su donativo, quieren ganarse la alabanza de los hombres y ser elogiados como bienhechores. Jesús no acepta el camino agradable, lo que hace debe quedar en secreto. Si nadie lo llega a conocer, tú mismo en cierto modo no lo sabes o lo olvidas enseguida. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces tienes seguridad de que tu obra fue hecha por Dios. No te preocupes de que tu obra sea olvidada o no encuentres ningún reconocimiento. Dios también contempla lo oculto. Para Él no hay ninguna zona inaccesible. Conoce los deseos más íntimos de tu corazón. Conoce exactamente tus sentimientos y según Él pesa el valor de tus actos. El que busca la alabanza de los hombres ya ha recibido su recompensa, una recompensa escuálida, terrena y ya no tiene que esperar ninguna otra. Ya ha sido liquidado, recibe recompensa el que obra el bien por amor de Dios con sencillez y sin ser advertido. Para los fariseos existían tres clases o los eruditos, los teólogos, los que explican de que para la expresión tocar trompeta viene de, pueden ser tres cosas que ellos manifestaban. Los fariseos hacían tocar una trompeta para juntar a los pobres y ganarse la reputación de hombres caritativos. El Señor condenaba esta hipocresía, no manda a hacer limosna, pero de tal manera que si es posible no lo sepan la misma mano de que nos servía para hacerlo. Ellos tocaban trompeta, ellos estaban ahí, es decir, ellos le decían cuando ellos iban a dar limosna, que la pudiesen entregar, la pudieran dar, la pudieran que lo que ellos entregaban se supiera todo el mundo lo que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Parece increíble, como segundo, parece increíble que alguno tuviera tanto afán de obtener la atención de otros que llevara a una persona para tocar una trompeta justo en el momento de realizar un acto de misericordia, para asegurar que el mayor número posible de personas prestara atención. Por supuesto, Jesús no critica el acto de misericordia ni el lugar, sino la manera y la intención. ¿Se imaginan ustedes llevar a una persona para que cuando le estuviera dando a aquel pobre, a aquel mendigo, tocaran la trompeta? Otra de las cosas que se decía de la época era que había en el templo una caja de la ofrenda que tenía una forma de embudo o de trompeta, y que cuando los que querían llamar la atención se paraban a cierta distancia de la caja y lanzaban las monedas, o cuando llevaban muchas monedas las hacían sonar, cosas que sonaran, que ellos y al pegar contra el metal y girar hacia abajo la moneda hacían un sonido impresionante, donde todos decían, oh, ¿quién es el que está tocando trompeta o hacer tocar, llamémosle, haciendo tocar aquel alfolí para poder, que está ofrendando bastante, mírenlo, hay que aplaudirlo, Y esa era la intención. Hacer tocar trompeta es como una expresión figurada para representar la ostentación. Y eso es lo negativo que Jesucristo les critica. No puede ser, amados hermanos, que nosotros toquemos trompeta. Hoy a lo mejor no tocamos trompeta. Hoy a lo mejor no estamos diciendo yo hice esto. Pero en más de alguna ocasión nosotros estamos sacándonos la selfie
y subiéndola a la página de la red para ver cuántos likes tenemos. Miren la iglesia de allá, la iglesia está ayudando a aquellas personas, la iglesia tiene una olla común y ahí está sacándose las fotos con los que estoy ayudando. No debe ser nuestra intención. ¿Es bueno que ayudes? Sí, sin lugar a dudas. Jesucristo no critica y dice que no ayudes o no des limosna o no ayudes a los pobres o no hagas las ollas comunes. Lo que no debes hacer es sacar la foto para que otros miren lo que tú estás haciendo. Sé que otros lo hacen muy sanamente y muchas personas ni siquiera tocan trompetas de lo que hacen. Como ayudan a sus iglesias o como ayudan a personas de la comunidad entregando mercadería o haciendo una ayuda social. Y eso está bien, y ese debiera ser siempre el norte. Nunca hacer algo para que otros los demás lo vean. Entonces, ¿te imaginas tú llegando al alfolí de la iglesia y te sacas una selfie con los 5.000 pesos que estás ofrendando? Se vería muy mal. Y después lo subes a las redes sociales. O entregándole el diezmo a tu pastor. No es necesario que lo hagas de esa forma. Hazlo todo en secreto. Después de señalar la manera y motivo que Dios no acepta, Jesús indica cómo hacer las obras de misericordia correctamente, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una expresión que comunica la idea de hacer algo tan silencioso y secretamente que ni su propia mano se dé cuenta. Qué importante es eso, que si tú haces algo, que ojalá nadie se entere lo que tú estás haciendo. Ni siquiera tu mano izquierda. Imagínate la expresión que utiliza Jesucristo. La frase tu Padre que ve en secreto te recompensará. No significa que recompensará en secreto. El énfasis está en el hecho de que Dios todo lo ve. No solamente ve la obra de misericordia, sino que observa la intención de tu corazón, de mi corazón y la manera en que el creyente realiza aquella obra. Nosotros miramos y juzgamos los hechos mayormente por las apariencias visibles o exteriores. Dios no tiene tales límites. Esta verdad bíblica debe ser una fuente de consolación y paz para el creyente sincero. Aunque tú hagas algo y a veces a lo mejor no te aplaudan, Dios miró tu corazón, Dios miró lo que tú estabas haciendo. Y eso debiera importarnos grandemente, debiera importarnos. Habiendo llegado hasta aquí con la idea de las recompensas en la vida cristiana, hay ciertas cosas acerca de ellas que debemos tener claras. Cuando Jesús habla de recompensas, definitivamente no está pensando en términos de recompensas materiales. Es indudablemente cierto que en el Antiguo Testamento las ideas de bondad y de prosperidad material están íntimamente relacionadas. Si una persona prosperaba, si sus campos eran fértiles y sus cosechas abundantes y si tenía muchos hijos y mucha fortuna, eso se tomaba como una prueba de que era una buena persona. Joven fui y he envejecido, decía el salmista, y no he visto a ningún justo desamparado ni a su descendencia que mendigue su pan. Caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, decía el salmista, pero a ti no llegarán. Ciertamente con tus propios ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, como has dicho el Señor. Tú eres mi esperanza y has hecho que el Altísimo sea tu residencia permanente. No te sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Estas son cosas que Jesús no habría dicho. No era la prosperidad material lo que Jesús prometía a sus seguidores. De hecho, les prometía pruebas y tribulaciones, sufrimiento, persecución y muerte. Seguro que Jesús no estaba pensando en esas recompensas materiales, sino que al contrario, en aquellas espirituales. Lo segundo que debemos recordar es que la recompensa más elevada nunca se le da al que la está buscando. Si uno está siempre buscando una recompensa, siempre contabilizando lo que crea haberse ganado y merecer, se perderá la recompensa que busca y se perderá porque ve a Dios y la vida equivocadamente. El que siempre está calculando su recompensa piensa en Dios como un juez o como un contable. Sobre todo piensa en la vida en términos de ley.
está y pensando en hacer tanto y ganar tanto, está pensando en la vida en términos de deber y haber, está pensando presentarle a Dios una cuenta y decirle todo esto he hecho, yo reclamo mi recompensa. Y lamentablemente hoy muchas personas lo hacen de esa forma, como reclamándole a Dios por las cosas que hace. Señor, si yo soy tu hijo, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo hago esto, esto, otro, como que no debiera sufrir, no debiera pasar necesidades, no debiera pasar cosas negativas que a lo mejor para nosotros son, pero nos olvidamos que aquellas cosas debemos padecer y que muchas veces aquellas cosas negativas que pasan en nuestra vida nos hacen madurar, nos hacen crecer y nos hacen poner toda nuestra confianza en este Dios creador, en este Dios grande y poderoso. Pero si tú estás mirando todo lo que hace, pero Señor, si yo le doy a mi pastor los diezmos, se los entrego constantemente, ¿por qué estoy viviendo esto? El hecho de que te des tu diezmo no significa que te librarás de pruebas o dificultades, de que una persona hablará mal de ti o no hablará mal de ti. El hecho que tú des tu diezmo es por amor a este Dios maravilloso y el compromiso que tú tienes con tu Salvador, con tu Rey, con tu Redentor, más que por sobre todas las cosas. El error básico de este punto de vista es que concibe la vida en términos de ley en vez de amor. Si amamos profundamente y entrañablemente a una persona con humildad y sin egoísmo, estaremos completamente seguros de que aunque le diéramos a esa persona todo el universo, aún estaríamos en deuda. Lo último que se le ocurriría pensar sería que se había ganado una recompensa. Cuando tú y yo lo vemos de esa forma, cuando tú y yo pensamos así, nada de lo que hagamos en la iglesia, nada de lo que demos en la iglesia, pensaremos que es suficiente para que Dios nos lo recompense. Cuando nosotros vemos de esa forma cómo Dios nos amó, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha dado y nos ha prometido vida eterna sin merecerla, nosotros no hay nada que pudiéramos realizar, nada que tú puedas hacer. Por más que entregues, por más que hagas cosas, podrías pagar aquella recompensa o lo que Dios ha hecho en tu vida. Con nada. Por eso debemos seguir haciendo obras, por eso debemos seguir trabajando en lo que Dios ha dado, en los ministerios que Dios te ha entregado, con los dones que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado, tú debes seguir trabajando. Aunque muchas veces puedes decir, no hay más, están siempre los mismos, o yo, si no lo hago yo, no lo hace nadie, sigue haciéndolo, pero hazlo con la motivación correcta de agradecer siempre a Dios. Y si no se levanta nadie más, sigue y continúa haciéndolo tú. Porque ahí es donde Dios te va a bendecir. No esperando el aplauso del pastor, no esperando el aplauso de los hermanos, no esperando el aplauso a lo mejor de un obispo, no, sino que al contrario, continúa trabajando para la obra del Señor. Porque a Él te presentarás como obrero aprobado. Amén. Si uno tiene el punto de vista legal de la vida, puede que no haga más que pensar en la recompensa que se ha ganado. Pero si uno tiene el punto de vista del amor, la idea es la recompensa, no se lo hará nunca por la cabeza. La gran paradoja de la recompensa cristiana es esta: la persona que anda buscando una retribución y que calcula lo que se le debe, no lo recibe. La persona cuya única motivación es el amor, es la del amor, y que nunca piensa haber merecido ninguna recompensa, es la que aquella persona recibe. Ya para estar concluyendo, debemos a lo mejor pasar a preguntarnos cuáles son las recompensas de la vida cristiana. Empezaré señalándoles una verdad básica y general. Ya hemos visto que Jesucristo no piensa en términos de recompensa material en absoluto. La recompensa de la vida cristiana son recompensas solamente para una persona que tenga mentalidad espiritual. Para una persona de mentalidad materialista no serían recompensas de ninguna clase. Las recompensas cristianas son recompensas solo para los cristianos. La primera de las recompensas cristianas es la propia satisfacción, el hacer lo que es debido, la obediencia a Jesucristo, el seguir su camino. Cualquiera otra cosa pueda
Aportar siempre produce satisfacción. Bien puede ser que si una persona hace lo que es debido y obedece a Jesucristo, pierda su fortuna y su posición, acabe en la cárcel o en el patíbulo y no coseche más que impopularidad, soledad y descrédito. Pero todavía poseerá esa íntima satisfacción que vale más que todo lo demás. A esto no se le puede poner precio. No se puede evaluar en términos de riqueza terrenal, pero no hay nada como ello en todo el mundo aporta ese contentamiento que es la corona de la vida. Si hay algo que tú y yo debemos tener siempre claro es que cada cosa que tú puedas realizar, a cada cosa que tú te puedas negar, a cada cosa que tú puedas hacer por la obra de Cristo para que tu vida siempre, mi vida glorifique a Cristo, y ante eso podemos perder muchas cosas, podemos perder fama, podemos perder aquellas cosas, como decía la pastora en un comienzo, en parte del culto de hoy, cuando a lo mejor vas a perder popularidad, no vas a tener tantos likes por decir la verdad, por no apartarte de aquello que el Señor te mandó a decir y a hacer ante la palabra del Señor. Aunque pierdas todo eso por decir, por hacer la voluntad de Dios, tendrás una recompensa mayor en los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando constantemente. No que aquí te aplaudan, no que aquí busques, oh, qué bien lo hiciste hermano, qué bien lo hiciste pastor. No, nada de eso, sino que al contrario. Nuestra recompensa vendrá del Padre, vendrá de Dios y estará en los cielos, más que aquí en la tierra. Por eso te invito a que nuestras motivaciones no sean que las personas nos aplaudan, no sean aquellas gracias a lo mejor has hecho algo en la iglesia, a lo mejor has dado más de lo que muchos otros han dado y nunca te han agradecido. Quizás ha pasado hasta desapercibido y a lo mejor te ha dolido en tu corazón. A lo mejor te has sentido como, ¿por qué este que hizo menos le dan las gracias y a mí nunca me han dicho gracias? Te sientes a lo mejor como aquel hijo pródigo que en su momento recriminó, este gastó, malgastó todo eso. Y le recriminó, y yo que me he portado bien, siempre he querido hacer tu voluntad, ni siquiera una fiesta me has hecho. Ni siquiera has matado al becerro gordo como se le mató en esa época cuando llegó el hijo pródigo. Y a lo mejor te has tenido esa situación. Te le ha pasado a lo mejor por la cabeza. A lo mejor has visto que han ayudado a otros y a ti nunca te han ayudado. Y tú has estado comprometido con la obra. Y otros que tú ves que a lo mejor son, a lo mejor hasta cizañas a lo mejor, y han tenido más ayuda, o han demostrado más amor hacia ellos, más misericordia hacia ellos, y a lo mejor hacia ti no, te han sido más duro contigo, y a lo mejor eso ha hecho que tu corazón se endurezca, ha hecho que dejes de hacer las cosas que Dios te mandó a hacer, has dejado de ser generoso a lo mejor por aquellas cosas. Hoy te invito a aquel que ve en secreto lo que hay en tu corazón, aquel que está en estos momentos aquí en mi hogar, como está en tu hogar, como está examinando nuestros corazones, en cómo hemos hecho las cosas, si hemos hecho las cosas para que todos nos agradezcan, si hemos hecho las cosas para que después nos digan gracias por tu ayuda. Que nuestra motivación no sea esa, sino que nuestra motivación siempre sea agradar a Dios. Porque Dios, aunque nadie, o aunque tú no lo publiques, aunque tú no toques trompeta, aunque tú no lo publiques en Facebook, aunque tú no lo publiques en YouTube, aunque tú no lo subas a ninguna plataforma, Dios en lo secreto te recompensará. Aunque tú a nadie le digas lo que has hecho por la obra de Cristo. Dios en lo secreto te recompensará y bendecirá tu vida. Si eso a lo mejor te ha dolido alguna mala actitud de aquellos líderes o de nosotros como pastores que hemos obrado a lo mejor mal y nunca te hemos dado un gracia, Dios en lo secreto te recompensará. No busques nunca las gracias de nosotros los seres humanos. Nosotros fallamos. Nosotros hacemos mal las cosas en muchas ocasiones. Pero hay uno que es fiel. Y ese que es fiel, que está hoy en tu hogar, que está contigo en estos momentos,
que está siempre ahí mirando cuáles son nuestras acciones, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestras motivaciones, Él te recompensará. Y si no es aquí en público, un día allá arriba en los cielos, Él dará su recompensa a cada uno de nosotros. Él es el que escudriña nuestros corazones. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, por su amor, por su misericordia. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu bondad, por enseñarnos la forma correcta para dar, bendito Dios, para enseñarnos la forma correcta en la cual debemos ofrendar, bendito Dios. Quizás en más de alguna ocasión hemos hecho algo, hemos dado algo y no hemos recibido ninguna gratificación o no hemos recibido ni siquiera las gracias. Y a lo mejor nos sentimos como aquel hombre que busca la recompensa esperando algo más. Y hoy tú nos enseñas que ese no debiera ser nuestra motivación. Tú nos enseñas que cada vez que nosotros demos algo, hagamos, realicemos algo, nuestra motivación solamente debe ser el querer agradarte a ti. Hacerlo de corazón, con un corazón sincero, humilde, sin buscar, sin publicar, sin decir yo ayudé a este otro. No a tocar trompeta para que todos vean lo que está haciendo tal pastor o tal hermano o tal hermana, sino que nuestra motivación solamente al dar sea el bendecir a aquel que tiene necesidad. Y no bendecir solamente a aquel que a lo mejor nos puede retribuir o nos puede hacer algo, sino que mayormente aquellos que no nos pueden dar. Cuando se habla en la palabra misericordia es darle a alguien que no nos puede retribuir, es a quien no nos puede pagar lo que nosotros estamos haciendo por él, sino que al contrario, esa debiera ser nuestra motivación, bendito Dios, más que dar, más que hacer que una persona nos retribuya, nuestra intención siempre debe ser tener misericordia y ayudar. Ayúdanos, Señor, a que esta práctica religiosa que tenían aquellos judíos y que nosotros debiéramos tener y mantener y en la cual nosotros debiéramos hacer en forma voluntaria, en forma sin que nadie nos diga de querer ayudar, sin que nadie nos motive poder ayudar, nosotros debiéramos estarla haciendo constantemente. Ayúdanos, Señor, a ver a aquellos que tienen necesidad. Siempre he aprendido aquella lección, bendito Dios, en la cual cuando tú abres tus manos para bendecir nuestras vidas, es para bendecir a otros. Cuanto más nos das, es cuanto más nosotros debemos bendecir a aquellos que están pasando necesidad. Ayúdanos siempre, bendito Dios, a ayudar, a no mirar, bendito Dios, a quién ayudamos, sino que solamente hacerlo de corazón, hacerlo con un corazón sincero, no para que digan aquella iglesia o aquel hermano o aquella, no, sino que solamente para que te podamos glorificar y honrar a ti en todo. Que tú seas glorificado, que cada cosa que nosotros podamos realizar no es en nombre nuestro, sino que es en el nombre tuyo, bendito Dios. Bendícenos, ayúdanos, levántanos, anímanos, consuela a aquel que a lo mejor ha pasado alguna decepción por ayudar, bendito Dios, porque a lo mejor sus intenciones o a lo mejor le enseñaron de una forma incorrecta que él tenía que esperar las gratitudes, como muchas veces se enseña hoy en día cuando se le reclama a Dios, cuando enseñan a orar, reclámale a Dios. Si tú estás trabajando, reclámale a Dios para que Dios obre en tu vida. Dios tiene que hacerlo. No es a través de una obligación, no es a través de lo que yo haga que Dios tiene que responderme. Es solamente su misericordia en nuestras vidas. Nunca debemos hacer algo. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho algo para que tú nos respondas en alguna cosa o en alguna situación. Siempre nuestro hacer debe ser en gratitud a lo que tú has hecho en nosotros, bendito Dios. Por eso te agradecemos en esta hora, porque tú cada vez nos hablas, nos enseñas, nos diriges a cómo debemos hacer cosas. Y aún más, Señor, cuando estamos equivocados, tú nos das también la salida para pedirte perdón, para no volverlo a hacer y arrepentirnos de aquellos actos que hemos hecho a lo mejor con un mal corazón, con un mal pensamiento, con una mala intención. Tú nos perdonas, bendito Dios, y ayúdanos a siempre hacer las cosas. Si hay hermanos que aún son generosos, seas tú multiplicándoles, seas tú ayudándoles constantemente, bendito Dios, para que puedan seguir siendo generosos y dándole y ayudando a quien a lo mejor
para muchos pueden decir no se lo merece, pero tú sabes, tú eres el dador de todas las cosas, bendito Dios. Tu palabra nos dice cuando nosotros ayudamos a aquel que tuvo hambre, a aquel que tuvo frío, a aquel que visitaron el hospital, a aquel que ayudaron a aquel que estaba en la cárcel, a ti te lo hicimos, bendito Dios. Cada vez que nosotros podamos bendecir a alguien, sea, Señor, siempre con la motivación correcta. Te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Tú eres merecedor de toda alabanza. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dejamos con una alabanza que tenga nuestro hermano Giovanni Tobar. Cada